La siguiente es una producción de JH Televisión. Lo habíamos anticipado en la apertura, el programa de hoy estará con un tinte netamente internacional, pero sin salir del continente americano. Vamos a recibir tenemos ya dos visitas, una colombiana y una cubana. Vamos a comenzar por la doctora Liz Delia González Lagra, cubana ella. Bienvenida al programa. Gracias. ¿Cuánto hace que radica en la Argentina? Bueno, estoy aquí hace 8 meses aproximadamente. Vamos a empezar por el final. ¿Cuál es la sensación de estos 8 meses que ha pasado en la Argentina? Bueno, la sensación es muy agradable, me siento muy bien, desde el primer momento, porque desde el primer momento en que llegas que tuve que ir a hacer mis documentos en el Departamento de Inmigraciones en Córdoba, pues ahí hay un cartel muy grande que te dice la bienvenida más o menos que le dan a los inmigrantes, los derechos que tienen, de asentarse en el país, de trabajar, y ya por ahí más o menos te vas sintiendo bien. Después que vas conociendo a las personas, me rodeo de personas muy educadas, muy lindas, muy alegres y me siento bien. El clima, he sobrevivido al invierno, así que, sí, porque bueno, si Cuba, sobreviví a un invierno, me imagino que sobreviviré a los de... Porque es conveniente que la gente se entere. De Cuba a la cumbre hay una diferencia climática notoria, fundamentalmente en invierno, ¿no? Sí, sobre todo el invierno. Me gusta mucho la cumbre porque es un pueblecito que las personas se preocupan mucho por cuidar el medio ambiente y además de eso llegué en una época antes del invierno, el otoño. No estamos acostumbrados en Cuba a tener las 4 estaciones y estoy disfrutando de las 4 estaciones. Entonces el otoño me encantó. Y el invierno fue un poquito duro, pero bueno, poco a poco uno se va adaptando. Usted es doctora y forma parte, digo, de un grupo de profesionales que internacionalmente está muy bien visto dentro de Cuba, ¿sí? Es decir, los médicos y los maestros cubanos siempre han sido como una cuestión de allí arriba para el resto del mundo. ¿Esto, digamos, es así? ¿Es un mito también? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo pienso que nosotros tenemos en cuanto a la medicina un buen desarrollo, independientemente de que no estamos en algunas partes desarrollados como quisiéramos porque tenemos muchas dificultades económicas. Pero la Escuela Cubana de Medicina tiene sus reglas, nos guiamos por la escuela norteamericana y los médicos en Cuba se tratan de desarrollar lo más que pueden, independiente de que no tenemos a veces los medios. Pero bueno, es bastante exigente la escuela en cuanto no a ver al paciente desde el punto de vista económico, sino más bien desde el punto de vista humano. Y entonces la escuela cubana de medicina exige muchas cosas, la ética, que me imagino que es igual que en todas las demás escuelas, pero no sé, quizás como estamos tan bajo diferentes condiciones adversas de no tener toda la tecnología, entonces parece que eso nos hace esforzarnos un poco más y tenemos fama de que somos buenos médicos. Yo pienso que sí, A ver. pero tampoco hay que exagerar. Me imagino que todos los médicos si estudian y se preocupan, entonces son buenos médicos. Un poco para empezar a entender cómo funciona Cuba como país. Usted se recibe médica, ¿sí? Sí. ¿Puede trabajar en cualquier lado? ¿Pone su consultorio en cualquier lado? ¿Cómo está establecido el sistema? Bueno, en primera, la medicina en Cuba no es privada, es estatal, como todo en Cuba. Entonces, tú te recibes de tu carrera, que son 6 años de medicina, y después entonces haces 2 años de servicio social como médico general. El gobierno te puede mandar a cualquier parte, al interior, a cualquier ciudad, a cualquier parte del mundo, en dependencia de la falta de médico que tenga, de los contratos que tenga. Y después, entonces, de ese servicio social, tú optas por una especialidad, concursas para una especialidad y haces tu especialidad de 3 años, por ejemplo. Yo tengo mi especialidad que se llama Medicina General Integral, después que yo me hice médica, después que hice el servicio social 2 años, pues entonces empecé a hacer 3 años de especialidad y me gradué de especialista ya. Llevo 24 años trabajando, 24 años de graduada. Y después, una vez que ya estás con la especialidad, ¿cómo es para empezar a trabajar? No, muy fácilmente. Si eres médica comunitaria o médica de familia, en Cuba existe la atención primaria
diferentes consultorios que el Estado ha construido dentro de las comunidades. Y entonces ahí el médico tiene a sus pacientes, le ponen una enfermera, un consultorio, y es la atención primaria, porque esa medicina es preventiva. Nosotros tenemos mucha fuerza en la medicina preventiva, porque quizás tal vez por la economía nosotros creemos, como la mayor parte del mundo, que es mejor prevenir que tener que tratar al enfermo. Ya es más económico medidas preventivas en el paciente, y después entonces cuando ya el paciente está enfermo es más el gasto en salud. Entonces la fuerza fundamental en Cuba es de la medicina preventiva. ¿Y yo como paciente tengo la opción de elegir a qué médico ir o tengo que ir al médico que quede en mi barrio, por ejemplo? Exactamente. Lo lógico es que tú vayas a tu médico de la familia. Este médico de la familia es tu médico cercano, que se supone que te conoce desde que naciste, supuestamente. Y entonces, si tú tienes alguna otra necesidad a otros niveles, este médico es el responsable de tu salud, de derivarte al nivel secundario, que serían los hospitales, o al nivel terciario, que serían los institutos. Cuando tú regresas del nivel terciario al nivel secundario, llegas a tu médico y le dices qué fue lo que pasó, y el médico del nivel terciario o secundario te da una referencia, y tú se la enseñas a tu médico, y el médico de la familia es el encargado de seguirte en los pasos indicados. Pero si tú no quieres al médico que está asignado, puedes escoger y puedes irte a otro médico, a un hospital directamente, a las clínicas, etcétera, etcétera. Pero todo es estatal, no hay medicina privada en Cuba. Pablo hablaba de la jerarquía y de la trayectoria médica, que muy en boga 20 años atrás estaba en todo el mundo, y muchos iban a hacer tratamientos que en el caso de Argentina no se hacían, y que hablaban de las maravillas de las clínicas cubanas. Bueno, ha habido personajes importantes de la Argentina que se han recuperado en Cuba. ¿Ha decrecido esa llegada de pacientes de distintas patologías a esos institutos cubanos? En ese caso no le puedo decir específicamente, porque yo donde laboro, como le dije, soy la atención primaria. No tengo una estadística como tal fuerte para ver si ha disminuido o aumentado. Yo me imagino que debe estar normal o haber disminuido en dependencia de la economía del país. Pero no tengo la estadística segura para contarles. Esta apertura política que lentamente con el acceso de Raúl Castro a la presidencia, ¿ha beneficiado a la actividad médica y le ha posibilitado tener mayores elementos para mejorar esa calidad que ya tenía? Bueno, en realidad los cambios que se están viendo en Cuba son muy recientes. Estamos empezando, el gobierno cubano está empezando a hacer ciertas aberturas, como son en la parte migratoria, que ya los ciudadanos pueden entrar y salir del país, cosa que antes no se podía hacer, los médicos también, también por otra parte en el deporte también se están haciendo otras aperturas, pero son muy recientes. Yo me imagino que sí, en el futuro sí será para beneficio del país, porque estaba todo muy cerrado y eso no trae ningún desarrollo. Me imagino que será bueno para nosotros. Usted ha trabajado en misiones médicas tanto en Venezuela como en Zambia, ¿sí? Para formar parte de estos grupos de médicos que viajan a otros países representando a Cuba, ¿debe aplicar algún tipo al sistema o directamente el Estado la envía? No, son escogidos. Por ejemplo, yo cuando me fui a Zambia, yo vivo en Ciudad Habana y hay 10 facultades médicas y escogieron a 2 de cada facultad. Entonces eran los que mejor tenían promedio y los que estaban de acuerdo. Eso fue en el caso de Zambia. En el caso de Venezuela, a principio sí había que escoger mucho los médicos, se escogían fundamentalmente los mejores. Ya al final no, porque la demanda de médicos fue muy grande en Venezuela, entonces se abrió un poquitico más el abanico, pero siempre ellos tratan de mandar a los médicos más capacitados en el sentido de que la imagen de la medicina no decaiga. Y entonces, pues... así. ¿Cómo fue la experiencia en Zambia? Porque siempre se llega desgraciadamente a la comparación de cómo vive uno en su país, y más cuando va a una comunidad empobrecida, quizás, desde un montón de, no solamente en la salud, sino en la vida en general. ¿Cómo fue el impacto de llegar a Zambia? Para mí fue muy impactante porque yo en realidad estaba recién graduada y no tenía, o sea, vi cosas que me impresionaron mucho en África. África es muy, muy dura, muy cruel. Y se morían muchos niños, veía personas como mis padres, de la edad de mis padres, que andaban descalzos. La pobreza me golpeó mucho. Eso fue en África. Los tipos de enfermedades que ya en Cuba se habían erradicado, como la tuberculosis, aunque ahora está siendo reemergente en el mundo entero, y la malaria, la tuberculosis, el SIDA. Y entonces
fue una experiencia muy dura, pero también muy buena para mí como médico casi recién graduada. ¿Qué te incorporó cuando volviste a Cuba, esa experiencia? Me incorporó muchos conocimientos médicos, pero me incorporó también mucho amor por mi país, porque vi cosas que no vi, mucha pobreza, poco acceso a la salud pública, acceso a la educación no existía. Entonces, ese país sí me impresionó mucho. ¿Valora más uno cuando está afuera lo que tiene adentro? Sí, es que yo diría que todo el mundo en Cuba debería viajar hace mucho tiempo, porque si todo el mundo viera las cosas que hay en el mundo malas, entonces uno no estaría tan angustiado pensando que somos lo peor del mundo. Es bueno que se compare, aunque no es lo mejor del mundo, pero bueno. Mucho se habla de Cuba desde afuera, por supuesto, mucho bueno y mucho malo, ¿sí? Debe ser consciente de eso. Usted nació ya con la revolución cubana, es decir, ha conocido un único sistema político. Sí. ¿Qué cosas le contaron, por ejemplo, no sé, sus padres, sus abuelos, sus tíos, de la Cuba antes de la revolución? Sí, bueno, yo vengo de una familia pobre, por supuesto, mitad pobre y mitad de clase media, porque mi mamá era de clase media. Mi papá sí era muy pobre, y la revolución para él significó todo. Mejores posibilidades de estudio, de casa, etcétera. Entonces, por supuesto, lo que me cuenta él es que estamos mejor con la revolución, ¿entiendes? Que si no hubiera sido por la revolución, él no hubiera podido trabajar, no hubiera podido educarnos como nos educó, yo no hubiera podido ser médico. Sin embargo, mi mamá, que pertenecía a clase media, tenía otro tipo de mentalidad, pero bueno, apoyaba lo que decía mi papá, porque eran una pareja que se quería muchísimo. Y a partir de su nacimiento, digamos, y aquella Cuba que usted conoció de la infancia, ¿sí? ¿Qué diferencias tiene con la Cuba que usted dejó hace 8 o 9 meses atrás? Bueno, usted sabe que cuando uno es niño, aunque tengas miles de necesidades económicas, eres feliz. Si tu infancia es feliz, si tus padres te apoyan, si sales a pasear con tus amigos. Y lo que tiene Cuba es que es un país muy sano. Ahí no hay violencia y no hay miedo porque a tu hijo te lo secuestran, etcétera, etcétera. Bueno, por esa parte. Así que en la infancia fui muy feliz. La adolescencia ya son otros tipos de demanda y por tanto ya uno va sintiendo que no tiene lo que uno quisiera como joven. Y después ya cuando uno es un poquitico más consciente, que ya tiene hijos, etcétera, etcétera, bueno, pues te das cuenta que económicamente estás en un lugar que no tienes muchas posibilidades, hay muchas escaseces. Por eso te digo, cuando estaba en África comparaba y mi país era el mejor del mundo. Sin embargo, cuando fui a Venezuela, que era otro tipo de país, diferente a África fundamentalmente, donde tú ves que la gente tenía ciertas posibilidades, se vivía de otra manera, tú decías, oh, pero en Cuba no podemos hacer esto, no podemos hablar esto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí te entra la duda de muchas cosas que te han dicho y que a lo mejor no son como te las han dicho y bueno, así más o menos se desarrolla la vida de uno, pero lo único que deseamos todos los cubanos es vivir como todo el mundo, en la libertad que vive todo el mundo, poder hacer las cosas que hace todo el mundo, así que me imagino que con estas aperturas de las que estábamos hablando vamos a ir por un buen camino, aunque va a ser lento, Las barreras que siempre se le impusieron a Cuba, que se han ido levantando lentamente algunas, no todas, en lo personal, en lo familiar, se vivía, se sentía escasez, la ausencia de cosas para la vida cotidiana, que después con la salida fuiste evaluando. Toda una vida. Nosotros, el pueblo cubano siempre ha estado en algún tipo de escasez, siempre. La verdad que la economía en Cuba es muy difícil porque hay personas que no han salido de Cuba nunca y no pueden comparar, pero yo he estado en varios países, porque también he estado de tránsito en otros países también, pero entonces uno compara y sí, hay mucha dificultad económica y mucha escasez. Sin embargo, hay otras cosas que te hacen decir, bueno, pero no estamos tan mal, la educación, la salud, es una sociedad tranquila, muy sana, puedes caminar por la calle a la hora que tú quieras y la gente, somos los cubanos muy amigables y cosas, pero que nada tienen que ver con la política. La política, yo pienso, no me gusta hablar de política, no me gusta la política, nunca me ha gustado, pero si no existiera la política en el mundo, sería el mundo más feliz, porque la política es algo que es como tú estás oyendo una cosa, alguien dice algo, pero otra persona opina lo otro en dependencia de las conveniencias. Y entonces
como decimos nosotros, la política es muy sucia. Usted tenía un sueldo del Estado por ser médica, ¿sí? Sí. Sin embargo, aquellos que en Cuba hoy tienen vinculación con el sector internacional, el turismo, por ejemplo, que reciben dinero en dólares, dicen que ganan más, por ejemplo, que un médico que estudió 10 años. ¿Esto es así? Sí. ¿Qué está pasando en Cuba fundamentalmente? En Cuba, por ejemplo, yo con mi salario hace, digamos, 20 años, vivía perfectamente bien. El salario del médico era el salario más alto y de los demás profesionales. ¿Qué es lo que pasa? Que con la caída de la Unión Soviética, el campo socialista que desapareció, que era el primer socio económico de Cuba, pues a partir de ahí empieza un periodo especial en Cuba de crisis y todo se ha invertido. La pirámide está invertida porque el profesional no es el que mejor vive ni el que mejor gana. Y sí, la gente del turismo, por supuesto, Cuba ha hecho una apertura turística hace muchos años y ha hecho una infraestructura turística también para apoyar esta apertura y por supuesto las personas que trabajan en el turismo están más cerca de la divisa, como decimos nosotros, y por tanto pueden vivir mejor que un profesional. ¿Y eso no te generaba cierto sinsabor? Decir, pero por ¿sí? supuesto, a todo el mundo. Si usted estuviera en mi lugar también le iba a generar un sinsabor porque se supone que el profesional estudió. Cuando yo estaba estudiando y quemándome las pestañas, quizás algún familiar mío que no es profesional estaba bailando. Entonces son muchos años de sacrificio y después tú ves a la larga que no cumples con las expectativas. La visita a distintos países te hacía comparar de que no era todo bueno, pero tampoco era tan malo lo que vivían en Cuba. Exactamente. Es decir, cuando uno vive en un país determinado, uno siempre dice, ay, esto está malo, y queremos esto, y no tenemos... Pero cuando te dan la oportunidad de visitar otros países, sí, esas cosas que te hacían falta económica las ves que las tienes a montones. Uy, aquí no hay escasez, pero empiezas a ver otros problemas que no tienes en tu país, ¿entiendes? Y entonces tú dices, pero no es tan malo. La sociedad perfecta no existe. ¿Qué te gustaría, más allá del tiempo que vayas a radicar aquí en Argentina, ojalá que te quedes por todo el tiempo y puedas trabajar como médica, qué te gustaría llevarte o que pudieras trasladar de los países que has visitado para que el cubano tenga esa sensación también que tú tienes aquí? Fundamentalmente la economía, las cosas económicas. Yo quisiera tener un mercado como los que hay aquí y levantarlo y ponerlo en Cuba. O sea, fundamentalmente es la economía. La economía es lo que afecta más al cubano. Y eso es lo que más yo quisiera. Yo pienso que si Cuba logra con estas aperturas que están haciendo y logra hacer otras aperturas donde las personas, otros países puedan invertir, Cuba va a ser un paraíso. Un paraíso porque es así. Liz, muchísimas gracias. Te esperamos dentro de otro bloque, ¿te parece? Ok, está bien, muchas gracias. Nosotros nos encontramos en el próximo bloque con más testimonios latinoamericanos y después vamos a estar cerrando con Liz y la siguiente invitada.